Hola, mis estimados videoyentes. Hace una semana, un poco más, grabé un primer episodio de estos videos que titulé Moral Revolucionaria y Conciencia Social. Eh, y ese video último, bueno, el penúltimo que grabé, eh, ha tenido una cantidad de visualizaciones inusitada para esta cuenta. Y ahorita tiene 175 visualizaciones, aunque les he de confesar que yo todavía no sé y tengo la duda de qué es lo que YouTube considera visualización. Si cuando se pasa nada más, digamos, la miniatura, que aquí YouTube me hace el favor de seleccionar algún cuadro del video en el cual aparezca mi dentadura y mis manos, ¿no? Y claro, de repente son muy curiosas, ¿no? Algunas muy chistosas, algunas hasta grotescas, en otras me veo muy bien, no sé. Pero bueno, el caso es que al momento llevo 176 visualizaciones e insisto, esto es inusitado para un video que tiene tan poco tiempo relativamente hablando, ¿no? Porque además es un video largo y porque además es un video que quedó un poco inconcluso, por eso es que le puse número 1. Eh, Como todos mis videos y como fue también mi experiencia magisterial, mi experiencia docente en las escuelas normales, yo partía o ejemplificaba los conceptos que trataba de que mis alumnos comprendieran con ejemplos de la vida cotidiana y pues qué mejor ejemplo de la vida cotidiana que el que yo conozco, es decir, mi caso, ¿no? Eh, Cómo alguna vivencia en la que yo haya participado, de la que yo me haya enterado, podía ilustrar los complejos conceptos de las ciencias sociales, de las materias que yo impartía, ¿no? Eso de historia, sociología, pedagogía, básicamente, ¿no? Eh, entonces, estoy sorprendido, gratamente sorprendido por la cantidad de visualizaciones que tengo, sin embargo tengo muy pocos likes, y lo entiendo también. El asunto pues es que hoy voy a tratar de desarrollar una segunda parte de esta noción tan compleja que está enunciada en el título del video anterior y también de este video. Conciencia social y moral revolucionaria. Les hablé sobre todo de cómo me sorprende a mí de pronto el uso de la conciencia social, del término conciencia social, para identificar una virtud de los estudiantes de las carreras de ciencias políticas y sociales. Así se llama la facultad en la UNAM. Yo invertiría el orden de ciencias sociales y políticas, pero bueno, de formaciones profesionales que uno tiene, ¿no? Eh, y estoy de acuerdo, por supuesto, en lo que dijo mi maestro en ese entonces, en ese ya muy lejano entonces, 76, 77 del siglo pasado, eh, en que sí, para los estudiantes es una virtud tener conciencia social. Pero más allá de la conciencia social, pues también yo era un ferviente cultivador de la moral revolucionaria, de lo que se entendía entonces como moral revolucionaria. Y la idea, por supuesto, de esta moral revolucionaria era tener un conjunto de valores que dieran sustento a comportamientos que apuntaran al cambio social. Algunos hablan de la transformación social. Sin embargo, cuando se habla de transformación, se habla de un cambio en las formas, no necesariamente en los contenidos. Aunque también don Jesús Reyes Heroles, padre, el gran ideólogo del Partido Revolucionario Institucional, que escribió unos libros magistrales que se llamaban El liberalismo mexicano, y donde hacía notar que el liberalismo mexicano era un liberalismo diferente al liberalismo europeo,
que el liberalismo mexicano sí había sido revolucionario en el sentido de que había hecho evolucionar a la sociedad, ¿no? Y aquí viene un poquito una de las claves pseudoetimológicas. ¿Por qué le llamo pseudo? Porque no la baso mucho en los estudios etimológicos, la evolución del significado de las palabras y de su forma también, ¿no? Simplemente es el juego que yo hago y le llamo una etimología artesanal, ni siquiera popular, sino una etimología artesanal, que el término revolución significa no solo darle la vuelta, no solo un ciclo, ¿no? Ustedes deben de saber que de pronto el aceleramiento de los motores de los automóviles pues se miden en revoluciones por minuto, es decir, cantidad de giros que da el motor, que es el cigüeñal, por minuto, ¿no? No, aquí en las ciencias sociales la revolución se habla de un proceso de transformación, incluso yo diría de un proceso de cambio estructural de las sociedades para hacer mejores a estas sociedades. ¿Qué es lo que define a que sean mejores o no sean mejores? Pues el hecho de que haya pues los viejos ideales, tanto de la democracia griega como de la Revolución Francesa, como de los regímenes democrático burgueses y sobre todo de las propuestas del materialismo histórico, de las propuestas de un mundo socialista. Yo sí estudié, me tocó estudiar y creer en el materialismo histórico, estar convencidos de que los diagnósticos, los estudios, las propuestas que hicieron Marx y Engels en un principio y un montón de sus seguidores, ¿no? Son las que sí hacen a una sociedad mejor, porque incrementan los niveles de igualdad, porque incrementan también la protección estatal a la población, ¿no? Y no dejan a la libre iniciativa del mercado las conquistas sociales, las medidas para el beneficio colectivo. Y de alguna manera también recuperan esta esencia del ser humano como un ser social. En algún video anterior también, donde hablo de las premisas históricas para el estudio de las sociedades, lo hago para destacar que la cualidad esencial del ser humano es su capacidad social, su ser social. De alguna manera, hay, como organismo que somos, pertenecemos al reino animal. Somos animalitos, ¿no? Es decir, somos un organismo animado, vertebrado. Estamos entre los mamíferos, ¿no? Pero claro, somos un mamífero cualitativamente diferente, pero no necesariamente mejor. ¿Por qué digo que no necesariamente mejor? Porque biológicamente, orgánicamente, somos más débiles, más frágiles que el resto de los animales, ¿no? Sin embargo, hemos dominado al mundo animal por entero. Al mundo animal hablo de aves, reptiles, mamíferos, y también el reino vegetal, ¿no? Hemos acabado con las selvas, hemos elaborado y desarrollado nuevos alimentos de origen vegetal, ¿no? Y por ahí se coló en la historia esta idea de que el ser humano es un ser racional y que lo que diferencia al ser humano es su razón, su capacidad pensante, hasta que hubo estos planteamientos a nivel de especulación filosófica y tal vez de postulado teórico, pero que fue confirmado después por la neurología, ¿no? En el entendido de que el lóbulo frontal, donde se alojan las cualidades humanas superiores, memoria, habla, afectividad, etcétera, etcétera, etcétera,
y que explican nuestra capacidad de hacer historia, de registrar la historia, de tener lenguaje, de tener alfabeto, de elaborar matemáticas, ¿no? Y a partir de eso, de estas ciencias básicas, pues empezar a modificar nuestro entorno para adaptarlo a las necesidades y a las comodidades de este animal que es el Homo sapiens sapiens, o sea, el ser humano. La neurología, decía, ha dejado muy claro que el lóbulo frontal, tanto evolutivamente como a nivel de los individuos, se desarrolla más si tiene el estímulo de los otros. Hay estudios de la conducta humana que han demostrado que, por ejemplo, un niño que no ve a nadie caminar en dos piernas no desarrolla la locomoción bípeda, es decir, el moverse en dos piernas. Lo mismo sucede con el habla. Y lo mismo sucede con todo lo que tiene que ver con conocimientos, con moral, con sentimientos. En la medida en que socialices más, en la medida en que tengas más posibilidades de interacción con otros y que te dejes afectar por los otros para bien o para mal, sin renunciar a lo que ya pueden ser tus propósitos, tu proyecto, tus decisiones, ¿no? O concediendo ya la modificación de algunas de ellas por la interacción con otros, en esa medida tú eres una mejor persona y vives más realizado, ¿no? Esto es que de alguna manera esta capacidad de tener pensamiento y de tener lenguaje depende de que hay o de que haya habido sociabilidad a lo largo de cientos de generaciones. Generaciones que tradicionalmente la demografía las mide en términos de 20 años, ¿no? Cada 20 años se sucede una generación. Entiendo que hay algunas propuestas en la demografía para aumentar este intervalo generacional, porque pues los seres humanos, sobre todo en las sociedades más desarrolladas, cada vez tardan más en reproducirse. Y eso es lo que mide una generación, desde que se nace hasta que se reproduce. Y ahí empieza otra generación. No es que la otra desaparezca, ¿no? Hoy podemos hablar que en una ciudad como la Ciudad de México o como en las grandes ciudades del mundo, de la República Mexicana, pues estamos conviviendo más o menos 4 generaciones al mismo tiempo, tal vez hasta 5, ¿no? Porque hay personas que tienen entre 0 y 20 años, entre 20 y 40, entre 40 y 60, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso hablo de que estas influencias se han sucedido a lo largo de cientos de generaciones desde que se desarrolló, desde que apareció evolutivamente hablando sobre la faz de la Tierra el primer Homo sapiens sapiens, que hasta donde me quedé es una mujer negra que nace en África hacia el sur, no precisamente en Sudáfrica, pero nace sí en África, y a la cual le llamaron la Eva mitocondrial. Y esta Eva mitocondrial existió hace aproximadamente 180.000 o hace 200.000 años. Bueno, hace 200.000 años el Homo sapiens sapiens está viviendo en un entorno social que se separa un poco del mundo natural y empieza a tener, los miembros de estos grupos de Homo sapiens empiezan a tener más influencias o influencias más poderosas de la socialización, de su grupo, de lo que va generando el grupo, en términos de tecnología, de conocimientos, de creencias, de sentimientos, de vivencias, ¿no? Son más estas interacciones, estas influencias sociales, que las influencias del medio natural. Claro, cuando el medio natural se pone rudo, pues evidentemente
pues todas las demás influencias pueden desaparecer, ¿no? Estoy hablando de una erupción volcánica, por ejemplo, de una sequía, de una glaciación, de un aerolito que venga y se estrelle contra la corteza o la superficie terrestre, ¿no? Y bueno, ahí, pues por supuesto que el ser humano puede ser exterminado, ¿no? Junto con las demás formas de vida. Hoy tenemos la amenaza nuclear también, porque el ser humano ha desarrollado tal capacidad destructiva que es viable, que es posible, que si se desata la guerra nuclear, cosa que ahorita está como que muy preocupante porque pues el presidente de los Estados Unidos, que es una de las, si no es que la principal potencia nuclear del mundo en cuanto a armas atómicas, puede desencadenar algo terrible. No creo que pase, pero hay mucha gente que ha especulado, incluso dentro de los Estados Unidos, en quitarle el portafolio en el que está el famoso botón rojo que puede activar el armamento nuclear de los Estados Unidos y que tiene misiles apuntando hacia lo que es hoy Rusia, a lo que es hoy China, básicamente. Y Corea del Norte, por supuesto, ¿no? Y claro que estos no se van a quedar callados y van a responder en cuanto salga el primer cohete de las bases norteamericanas. Todos tienen ya sistemas automatizados que podrían responder para bombardear no solo a los Estados Unidos, también a algunas naciones de Europa occidental. Es decir, sí estamos en riesgo de desaparecer como especie y con ella arrasar con los ecosistemas tal como los conocemos. Y de hecho lo hemos estado haciendo a través de la contaminación, del deterioro ambiental, ¿no? Todo esto forma parte de la conciencia social. Cuando les definía yo en este video anterior, en el penúltimo video que grabé, que la conciencia social tiene que ver con el conocimiento de la sociedad y con el reconocimiento, aceptación y estudio de las formas de interacción que se han dado a sí mismos los seres humanos. Y que nos las hemos dado espontáneamente, no con la intención de decir, ay, voy a socializar, ¿no? No, vivimos en colectividad, generalmente utilizamos también implementos que nos ayudan a sobrevivir, pero que han sido elaborados por otros. Ahí hay una acción social. Si yo enfermo y necesito un analgésico, un antibiótico, o una medicina homeopática, o incluso algo de herbolaria, pues por supuesto que esto fue desarrollado y producido por otros seres humanos. Es decir, aquí hay una interacción indirecta a través de los objetos que producimos. Para nosotros ya es muy cotidiano, muy común y ya casi ni lo pensamos, que vivamos en casas de piedra, ¿no? Pero piedra convertida en ladrillo, en concreto, en lo que le llaman mortero, ¿no? Con castillos, varillas, techos, toldos, ¿no? O por lo menos de madera, ¿no? Y generalmente son edificaciones construidas por otros que ocupamos otros, diferentes a los que las construyeron, ¿no? Ahí está la interacción humana. También hablábamos de la personalidad y decíamos, el uso cotidiano de la palabra personalidad, el uso, vamos a decir, vulgar, conste que vulgar significa popular, viene de vulgus, en latín, pueblo, ¿no? Entonces, lo vulgar es lo que se refiere al pueblo, ¿sí? O llamémosle popular. En el lenguaje popular, la palabra personalidad se utiliza para designar a aquellos que ejercen un atractivo sobre los demás, que son atractivos para los demás, y que de pronto no se sabe bien a bien por qué, porque ni son guapos, ni son bien vestidos, ni son bien hablados, ¿no? No tienen modales elegantes, delicados. Estos son desarrollos de otros grupos sociales, ¿no? Pero mientras más roce tengas con distintos tipos de personas, mejor va a ser tu personalidad y más eficiente va a ser tu capacidad de cambiar de máscara. Recuerden que también les dije alguna vez que la palabra persona viene del griego
y que se usaba como sinónimo de máscara para designar a las máscaras del teatro griego, porque más que la actuación se utilizaban máscaras para designar distintos estados de ánimo, ¿no? Entonces los actores del teatro clásico griego pues salían con una máscara de sonrisa, con una máscara de enojo, con una máscara de muerto, ¿no? Qué sé yo. Bueno, pues los psicólogos, creo que desde el siglo XIX, XVIII, no sé cuándo, hablaron de que la personalidad es de alguna manera la capacidad de cambiar de máscara, es decir, de tener un comportamiento y una serie de sentimientos, de valores y de pensamientos de acuerdo a las personas con las que estés interactuando. Yo les pregunto a ustedes, ¿son el mismo cuando están frente al papá, o frente a la mamá, o frente a los hijos, o frente al maestro, o frente al policía, o frente al soldado, o frente al ladrón? Evidentemente no. Y mientras más habilidad tengas para tener una sana interacción con otros, porque de alguna manera, como lo dice Daniel Goleman en sus estudios sobre la inteligencia emocional, pues te pones en los zapatos del otro, es decir, reconoces la emotividad del otro, la dimensión emocional del otro, y adaptas tu expresión también emocional a las características del otro. Y eso hace que las relaciones humanas, las relaciones interpersonales o interindividuales, sean más venturosas. Claro que si te instalas en tu macho y dices, no, pues yo soy así, a mí no me cambia nadie, yo soy quien soy, ¿no? Pues no te va a ir bien en todos lados, ¿no? Más bien en general te va a ir mal. Porque la gente se va a sentir por lo menos incomprendida y muy probablemente agredida por tu postura individualista, egoísta. Entonces la conciencia social tiene que tener en cuenta todo esto y el individuo que quiere desarrollar su conciencia social tiene que reconocer que él como individuo se debe a la sociedad. ¿Sí? Tan sencillo como esto. Somos producto de las interacciones sexuales de nuestros progenitores. Si nuestros padres biológicos no tienen relaciones sexuales, es decir, no ejercen el coito entre ellos, nosotros no nacemos, no hubiéramos nacido. Entonces somos producto de una relación social. Y una relación social que, claro, tiene que ver también con la genitalidad, pero no solo con la genitalidad, sino con todo lo que es la sexualidad, tiene que ver también con el erotismo y tiene que ver, en el mejor de los casos, que es la mayoría, afortunadamente, con el amor, ¿no? Hacen el amor. Pero aquí ya estamos hablando de los elementos culturales. ¿Qué es lo que es erótico hoy? Pues no es lo mismo que era erótico hace 20, 30, 50, 200 años, ¿no? Eh, entonces, este tipo de relación entre una mujer y un hombre que lleva a la interacción sexual y lleva a la procreación, ¿no? A la concepción, es decir, la fecundación del óvulo por un esperma, se da en términos sociales. Lo mismo pasa con la muerte. Ya no digas el nacimiento. El nacimiento, pues no es lo mismo nacer, pues ahí como a la madre le da a entender, en un ámbito absolutamente desprotegido, sin techo, digamos, ¿no? En la mera naturaleza, donde la mujer pues, tiene al hijo porque pues es un proceso biológico y bueno, para la mujer, para la hembra humana, pues es muy complejo este proceso del parto, ¿no? Pues no es lo mismo nacer allí que nacer en un hospital de estos de 5 estrellas. Yo sé que no se catalogan así, pero como que los hay, ¿no? Hospitales privados de lujo, ¿no? O con una partera en casa, ¿no? Es decir, que también el nacimiento se da en un entorno social, en un entorno cultural.
Y la muerte también. Eh, la mayor parte de las causas de muerte que hay hoy en nuestra sociedad tienen también componentes sociales. Desde los accidentes automovilísticos, todo tipo de accidentes tiene que ver con la tecnología, con las creaciones de la propia humanidad, ¿no? Y hay muchas enfermedades, tal vez el propio eh, COVID es producto de la cultura que está viviendo el mundo, de la cultura, los sistemas culturales que se viven hoy en el mundo. Y cuando digo culturales estoy incluyendo las formas de producción, las formas de distribución económica, no estoy hablando solo del dinero, sino de los satisfactores a las necesidades, y también de este conjunto de aspiraciones que son tener satisfactores a tal vez no necesidades básicas, sino necesidades superfluas, ¿no? Que puede ser, pues a mí me gusta la buena música y yo necesito tener un aparato de sonido acá, perrón, ¿no? O ir frecuentemente al concierto, ¿no? O por lo menos escuchar en mis audífonos o en mi radio monoaural, no estereofónico, la música que me gusta, ¿no? Eso es proceso de autorrealización y pues qué bueno, ¿no? Pero no son necesidades básicas para estar vivo. Bueno, pues la economía tiene que ver con todo esto. Entonces, ¿qué hacer con lo voy a decir bien feo, con los despojos humanos? Es decir, el cuerpo que queda después de que fallan los organismos. El cadáver. ¿Qué se tiene que hacer? Yo ya muy conchudo ya le dije a mi hija y le dije a mi mujer que si me sobreviven, que es muy probable, pues que hagan conmigo lo que quieran. Yo no voy a dejar en última voluntad. En algún momento dado sí les dije hace muchos años, le dije a mi mujer y también a mi hija, que cuando yo me muera, que me incineren y que sobre mis cenizas o en mis cenizas planten un ahuehuete. Pues ahora vivimos en departamento todos, ¿no? Entonces, pues ¿cómo vamos a plantar un ahuehuete? Un ahuehuete que sea mi representación, ¿no? Pues no. A lo mejor les da por, pues, no sé, yo ya no voy a estar, ya no voy a tener ni voluntad, ni sensación, ni nada, ¿no? Cuando uno se muere es el apagón total. Pero quedaré vivo en el recuerdo de mis deudos. Entonces, que decidan mis deudos. Y fíjense cómo todo esto son formas culturales. Ahora que hay COVID, mucho del gran dolor que causan las muertes por COVID es que la inmensa mayoría de quienes mueren por COVID, sobre todo en los hospitales, no tuvieron posibilidad de despedirse de sus seres queridos, ni sus seres queridos de ellos, ¿no? En el peor de los casos, se entregan los cuerpos con la instrucción de que sean cremados lo más rápido posible para evitar contagios, porque es probable que un cuerpo después de muerto siga con la carga viral y que pueda seguir contagiando gente. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, es a la muerte, nacimiento, desarrollo, procreación, muerte de los seres humanos, son fenómenos casi enteramente culturales, o por lo menos revisten formas culturales que son definitorias de lo que sentimos ante ello. Entonces la conciencia social te lleva a ver eso, ¿sí? A destacar esta parte social, esta parte que tiene que ver con las influencias que recibimos y que ejercemos en otros a través de las interacciones directas o indirectas con ellos, con los otros, con los seres humanos. Esa sería, digamos, también en algún sentido la conciencia social. Evidentemente, mucho de esto está escrito, mucho de esto se ha discutido en posturas filosóficas, económicas, sociológicas, politológicas, etcétera, etcétera, antropológicas, muy importantes las antropológicas, e incluso zoológicas, ¿no?
Uno de los libros que más me han impresionado y me han ilustrado se llama El mono desnudo, de Desmond Morris. ¿Quién es el mono desnudo? El ser humano. No, no sé si es un problema de traducción, porque si no mal recuerdo el título en inglés es The Naked Ape, es decir, el simio desnudo. Somos más simios que monos. El mono tiene cola, es chiquito. Y los simios pues son los grandes simios, los changos, los gorilas, los orangutanes, los chimpancés y los bonobos. Esos son chiquitos, ¿no? Este libro, El mono desnudo de Desmond Morris, un zoólogo inglés, hace un estudio zoológico del ser humano y destaca cómo el ser humano ya no puede ser catalogado en una categoría zoológica porque es un hombre que se ha separado, que se ha desprendido de las determinaciones, de algunas determinaciones orgánicas que tienen los animales. Entonces dice, bueno, pues ok, somos un simio desnudo, es decir, desprovisto de pelo, ¿no? Y parece ser que cada vez en forma más creciente. Nos queda pelo en muy reducidas zonas del cuerpo. Y tú ves a un simio y está todo completo, lleno de pelo, ¿no? La mayor parte de los felinos, de los cánidos, de los roedores, están cubiertos de pelo. La mayor parte del cuerpo, si no es que todo el cuerpo. Entonces, nuestra condición humana, si nos habla de que somos un ser social, que si bien estamos montados en un organismo animal, todo el resto de nuestro desarrollo, lo que nos importa, lo que trabajamos, hasta que nos enfermamos, ¿no? Porque entonces ya el organismo te reclama, ¿no? Y hay que atenderlo. El hambre es un fenómeno de una necesidad orgánica, ¿no? Como la defecación, como la micción, como la sexualidad, ¿no? Como la misma respiración, pero cada vez más estas satisfacciones, estas necesidades orgánicas, esta satisfacción se realiza mediante procesos socioculturales. Entonces, la conciencia social tiene que ver con esto. Y el truco, digo yo, a donde iba y lo voy a desarrollar en otro capítulo, es que nuestro sistema de creencias, nuestro sistema de valores, nuestro sistema de preferencias, es decir, la conciencia moral que tengas, ¿no? Tiene que ver con la conciencia social. Entonces, una moral revolucionaria que pretende mejorar las formas de interacción humana tiene que ver con este reconocimiento de lo social. Ya había notado yo que, por lo menos en el principio de las civilizaciones, ya la sociedad es una sociedad dividida en clases sociales y donde se da de una forma violenta o no la contradicción entre las clases sociales que resultan ser acomodadas y las que resultan ser no acomodadas. Pero esto, insisto, lo desarrollaré en otro capítulo de esta pequeña serie, ¿no? De la moral revolucionaria y la conciencia social, o al revés, no importa. Nos vemos pronto.